Capítulo 22. Ren echó un vistazo al claro, suspirando. Se habían detenido mientras los galgos olfateaban los matorrales, tras haber perdido el rastro del gran venado que divisaban rato antes. La túnica de lana fina que llevaba la muchacha era ideal para montar, pero hacía calor, aunque todavía no era temporada, y las gotas de sudor le molestaban las sienes, empapándose en la camisa de hilo. En otra ocasión no habría reparado en eso, atrapada por el entusiasmo de la cacería, pero en esta oportunidad tenía demasiadas cosas en la mente. No prestó atención a su esposo, que se había detenido en el caballo junto a ella. Al menos trató de no prestarle atención. Aquel bribón insufrible había mostrado a las damas la otra sábana, la primera. Reina tuvo que sufrir miradas de horror y compasión que probablemente continuarían hasta que alguien se molestara en recordar que ella había vuelto a Claydon en perfecta salud. Eso era lo que había conseguido por decirle que hiciera su voluntad, y él parecía encontrarlo todo muy divertido. Hasta había sonreído a su esposa al reunirse con ella en el salón para el desayuno. Reina habría debido desconfiar de esa sonrisa, pero por entonces estaba demasiado intrigada por el extraño aleteo que volvía a sentir en el vientre. ¿Podía ser algo provocado por esa sonrisa? Pardiez, sería mejor que él continuara con su humor de cerdo salvaje. ¿No son estos bosques donde estaban los bandidos que oí mencionar? Reina se vio obligada a prestarle atención. ¿Te refieres a los terribles forajidos que atacaron tu campamento aquella noche, obligándote a que partieran deprisa? Ranulf no mordió el anzuelo. Tuvo el descaro de dedicarle otra sonrisa ante el recordatorio de aquella triquiñuela que había empleado para sacarla de Claydon aquella noche fatídica. Dos sonrisas en pocas horas. Decididamente el episodio de las sábanas le había mejorado el humor. Tal vez encontraba una perversa diversión en el hecho de que las mujeres de Claydon le tuvieran miedo, por el momento, como si él tuviera un arma monstruosa dentro de las bragas y no un pene como cualquiera. Reina no le hallaba la gracia. Creo que a esos mismos forajidos me refiero, respondió él con un tono que, para su carácter, era muy simpático. ¿Crees que veremos algún rastro de ellos? Reina decidió refrenar momentáneamente su fastidio, puesto que él parecía interesado de verdad. Tal vez divisases alguna señal de su paso, pero no los verás. Parecen saber por anticipado cuándo saldrá un grupo numeroso de Claydon a Warhus. Entonces se diseminan al este y al oeste, abandonando los bosques. ¿Warhust? La pequeña población que hay al otro lado de los bosques. En realidad, Warhust sufre sus ataques más que nosotros. Ocasionalmente roban una saca de granos o un barril de manteca a mis aldeanos. ¿Y esos importantes robos de vacas y de ovejas que mencionasteis? Pueden ser obra de ellos, pero no lo creo. Solo son aldeanos proscritos. ¿A quién venderían esos animales? Y en los bosques consiguen toda la carne que necesitan. No, lo que suelen hacer con frecuencia es asaltar los pequeños grupos de viajeros que transitan por la ruta del norte, la cual atraviesa estos bosques, en especial en las caravanas de mercaderes que van a Warhust. Como dije, atacan más esa aldea que a Claydon. ¿Y no han tratado de deshonrarlos? Ella no pudo dejar de sonreír, como si recordara con afecto. Mi padre solía ir todos los meses con sus hombres para limpiar la zona. Hasta se divertía con la persecución. A su regreso se desahogaba maldiciendo a los garbantes, pues nunca lograba atraparlos. Como te dije, parecen saber cuándo se los amenaza. El castellano de Warhus envía patrullas con frecuencia, pero ese hombre es un imbécil, y lo burlan con facilidad. Los proscritos son simples aldeanos, pero tienen astucia. ¿Crees que vigilan tanto Claydon como Warhust? Estando los bosques tan cerca, no les será tan difícil. Él estudió por un momento antes de decir, no crees que sean una auténtica amenaza, ¿verdad? Me habéis entendido mal, señor. Para mi padre eran como un deporte. Nos divertía a ambos. Pero desde su partida, importunado más, es cierto que, hasta donde puedo asegurarlo, no han matado a nadie. Pero algunos visitantes de Claydon sufrieron sus ataques. A un lord le robaron 100 marcos y me sentí obligada a reponer.
Después de todo, los bosques son míos. Y por lo tanto también los proscritos son vuestros, resopló él. Míos, sí, y ahora vuestros. Eso hizo que Ranulf frunciera el ceño, y ella estuvo a punto de reír. Bueno, tendréis que aceptar lo malo junto con lo bueno, señor. ¿Hay más cosas malas? Ella sonrió. Por cierto, dejadme pensar. Está Tom, el herrero, cada pocos meses bebe demasiado y trata de incendiar la aldea. Nadie sabe por qué, ni siquiera él. ¿Y no lo has hecho ahorcar? ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? Él es un buen herrero y paga con su trabajo los daños que causa. Espero que no tratéis de solucionarlo todo con una horca. ¿Y si fuera así? Ella se puso rígida, levantando el mentón con un gesto desafiante. En ese caso discutiremos mucho. Tal vez, pero no por eso. La frecuencia con que yo utilice la horca está por verse. Pero esa será mi decisión de señor. ¿No es así, mi señora? Había captado su desafío y le respondía con el plano de la igualdad. Ranulf había captado su desafío y le respondía en un plano de igualdad. Ella lo miró por un largo instante, observó sus facciones implacables, la evidente tensión de su cuerpo. ¿Qué podía decir? Ella misma le había concedido el poder de hacer su voluntad al casarse con él, pero se había casado con él para que protegiera a su pueblo, no para que lo ahorcara arbitrariamente. Pero no podía haberse equivocado tanto con respecto a él. Sin duda, esa pregunta sobre Tom era sólo la manera de probarla. De lo contrario, ¿cómo podía Ranulf saber de qué modo trataba ella con su gente? Hacía mal en alterarse, pero tardó en tranquilizarse. Con tono aún duro, respondió. Sí, como señor, casi todas las decisiones reposan en vos. ¿Casi todas? Pero no tardó en tranquilizarse. ¿Queréis cargar también con mi parte? Si debo limitarme a abordar, decídmelo. Ranulf no dijo nada. Observaba los ojos de la muchacha que centellaban de rencor y su cuerpo tembloroso. Sintió un fuego abrasador en la ingle. Por los clavos de Cristo. ¿Otra vez? Pero allí estaba, tirándole las entrañas, haciéndole olvidar la conversación de la cacería. En ese instante, los perros encontraron el rastro y el grupo partió tras ellos, incluida su esposa. Ranulf quedó lleno de una ira irrazonable, como un animal al acecho que hubiera perdido el rastro de su presa. Entonces comprendió que no tenía por qué enfurecerse. Lo que había vacilado en aceptar, tanto la noche anterior, en esa misma mañana, cristalizó por fin en su mente. Reina de Champerney era ahora reina Fils-Hugh, su esposa, suya, le pertenecía por entero. Clavó las espuelas a su caballo, pero con una presa distinta en la mente. Reina comenzaba a relajarse pensando que había dejado a Ranulf atrás y que no volvería a ser molestada por sus irritantes modales, al menos por un rato. Claro estaba, pero se equivocaba. El gran corcel volvió a ponerse junto a su palafrén, pero en esa oportunidad no fue para trotar a su lado. Antes de que ella pudiera darse cuenta, Ranulf estiró la mano y le quitó las riendas. Súbitamente, la pequeña yegua tuvo que seguirlo en la espesura. Nadie se percató. Eso fue lo primero que Reina pensó. Los otros miembros del grupo se limitaron a continuar, sin siquiera volver la vista. El segundo pensamiento la hizo palidecer, recordando su actitud desafiante en los minutos anteriores. Solo se le ocurría que él se había ofendido y pensaba castigarla de inmediato. Pero, ¿por qué? Ella se había enojado sin disimularlo, pero no era la primera vez. ¿Merecía una paliza? Él no podía pensar que sí. Y ahora tenía derecho de aplicársela. No, no era así. Había jurado no golpearla al firmar el contrato matrimonial, pero nada se decía de no castigarle en el trasero. Y Ranulf había llegado a advertirle que bien podía hacerlo. Palideció un poco más y se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar las riendas, pero en ese momento su yegua se detuvo detrás de Ranulf. La muchacha, conteniendo el aliento, se vio desmontar, rápida, velozmente. Estaba demasiado asustada como para hacer otro tanto. Ni siquiera se le ocurrió escapar. Solo se recuperó cuando las manos del hombre le ciñeron por la cintura. Espera, no fue mi intención. No pudo ir más allá en su intento de apaciguarlo,
pues se vio desmontada a tirones, aplastada contra el pecho de su marido y sofocada por su boca contra la de ella. ¿Un beso? Sí, probablemente él lo llamaría así. Reina no estaba segura de que eso fuera besar, sobre todo porque él le hundía la lengua en la boca. Trató de empujarla con la suya, rechazándola. Eso provocó en Ranulf una especie de gruñido e hizo que se estrechara con más fuerza. Lo extraño era que no dolía, por el contrario, encendía una llama trémula en su pecho. Cuando él la depositó en el suelo, Reina sintió que las piernas le flojeaban, casi no podía respirar y sus pensamientos estaban en desorden. Cuando logró reunirlos en algo coherente, el manto de Ranulf estaba ya tendido en la tierra. Se había quitado la espada y luchaba con las ataduras de su ropa interior. ¿Qué estáis tratando de...? Una mirada feroz la interrumpió. Sois mi esposa, ¿o no? Aquella mirada y aquel tono deberían haberle servido de advertencia, pero no fue así. Reina quedó sorprendida, pero no intrigada. No intrigada por la pregunta. Soy vuestra esposa, desde luego. ¿Acaso no nos casamos 2 veces para que no hubiera duda alguna al respecto? Así fue, y por lo tanto deseo hacer uso de esos derechos. Ella dilató los ojos, incrédula. ¿Ahora? ¿En este lugar? Él se encogió de hombros, aunque en su mirada no había dejado alguno de despreocupación. Soy joven y apasionado. Es lo que exigisteis, ¿no? Pero... Una vez más, fue imposible terminar la frase y mucho menos protestar. Él lo sujetó por la cintura con el brazo y la acostó en el manto para empezar a besarla. En el fondo de su mente, Reina pensaba que aún había tiempo para explicarle, en términos razonables, que el señor y la señora de Clidon no se apareaban en los bosques. Él tendría que dejar de besarla para desvestirla. Entonces se lo diría. Tonta ella, por pensar así. Porque él no dejó de besarla. No la desvistió. Se limitó a arrancarle las bragas y bajarse las propias. Un momento después estaba dentro de ella, haciéndole el amor, cabalgando con una veloz urgencia que llegó a su culminación en unos pocos minutos. Reina no sintió nada. Eso, más que otra cosa, la hizo desquiciar cuando él se dejó caer a un lado. Maldita sea, Ranulf. Tal vez estás habituado a levantar las faldas de cualquier mujer o sierva con la que te cruces en el camino, pero conmigo no actuarás así. Soy tu esposa, no cualquier mujer que hayas encontrado en los sembradíos. Si me deseas, tendrás al menos la decencia de quitarme primero las ropas y desvestirme con gentileza. Bien, como quieras. Como él agarrara la mano hacia su falda, ella ahogó un grito y se apartó bruscamente, poniéndose de pie. Ahora no, idiota. Estoy harta de tus habilidades de animal, por lo que resta del día. Me voy. Él no pareció ofendido. Por el contrario, la dejó estupefacta con una carcajada y sonrió como un perro saciado mientras se acomodaba la ropa interior. Quizá he tardado un poco en acostumbrarme a la idea de que me perteneces, le dijo con aquella sonrisa enloquecedora. Pero tú misma lo has confirmado y voy a seguir resistiéndome a la idea. Será mejor que te habitúes a mis costumbres cuando antes, pues te tomaré, lo quieras o no, cuando yo lo desee. ¿Y en cualquier parte? Él echó un vistazo a los matorrales que los rodeaban. No eran protección alguna, por cierto. Tuvo la audacia de reír entre dientes. Por supuesto que sí. En cualquier parte. Eso no me importará. Ella pasó a su lado con los labios tiesos de furia, indignada. A mí me importa, y no volveré a salir a Cliton contigo. Si persistes en esa actitud, te puedes ir olvidando de mí. Eso provocó más risas, llevándola al borde de la frustración. No pensaba pedirle ayuda para volver a montar, pero mientras forcejeaba por elevarse, Ranulf le puso una mano en el trasero y le dio un impulso necesario. En vez de agradecérselo, Reina se ruborizó intensamente y giró en redondo. Con un poco de suerte se reuniría con el grupo antes de que notaran su ausencia. Y con otro poco de suerte, su esposo se perdería en los bosques para no regresar a Clidon hasta el crepúsculo, con un mal humor acorde al de ella. Capítulo 23. Ranulf siguió a su esposa con la vista. Se alejaba al trote, desandando el trayecto que habían hecho, sin saber que él seguía sonriendo.
Era como las otras damas que conocía, pero también diferente, y esa diferencia le proporcionaba un bienvenido alivio. La mayoría de las damas lloraban, suplicaban, utilizaban argucias o aplicaban todas las malas artes inimaginables para salirse con la suya. Esta no. Era demasiado franca. Ya cortaba suavemente con su hiriente sarcasmo, ya dejaba en libertad su mal genio, que a él le molestaba en absoluto. Por el contrario, lo divertía, por provenir de una mujer tan menuda. ¿Por qué se había enfadado esta vez? Ranulf no lo sabía con certeza. Era posible que se opusiera a un rápido revolcón en los bosques en un bello día de primavera. Lady Anne nunca se había negado. En la inversa, había sido ella quien instigara la mayor parte de sus encuentros en los sitios más extraños. También Lady Montfort había tratado de seducirlo en los bosques, después de hacer que él la acompañara a cazar un halcón. Y si él no le dio el gusto, no fuera por el mismo sitio en que estaban, ni por la circunstancia de la dama, pues era entonces tan apasionado como ahora, y buscaba alivio cuando y donde fuera. Pero aquella mujer tenía 50 años y él le gustaban mozas más jóvenes, y para un muchacho de solo 15 años las abuelas tenían poco atractivo. Ranulfo apartó los recuerdos antes de que amenazaran con su buen humor, y su humor había sido bueno desde que, en el enfrentamiento matinal con su esposa, saliera él ganador. Eso fue algo inesperado. Quería que los vasallos de su mujer supieran la verdad sobre la primera boda, pero si Reina le hubiera dado motivos válidos para continuar con el engaño, él habría cedido. Después de todo, ella conocía bien a esos hombres y estaba más capacitada para juzgar sus reacciones. Si ella prefería mantener engañado a Sir Henry, estaba bien. Tal vez algún día, cuando su señor lo conociera mejor, él podría contarle la verdad, o tal vez no. Si Reina quería conservar intacta la memoria de su padre, Ranulf no tenía nada que objetar. Pero ella se había mostrado de acuerdo, al menos en parte, mostrando que no era tan inflexible como algunas damas solían mostrarse por pura perversidad. Él mismo sufría esa tendencia, a veces. Aquella mañana, por ejemplo, no había podido resistir la tentación de arrojar las verdaderas sábanas de boda al grupo de mujeres sonrientes que se habían precipitado sobre él apenas Lanzo terminó de vestirlo. Las mujeres se sorprendieron al verlo solo, más aún cuando él les contó la verdad. Pero la reacción ante la sábana fue realmente hilarante, casi tan exagerada como lo había sido la de él al ver la mancha. Por lo menos él tenía a su esposa para probar que no la había matado. Las damas no contaban con eso para calmar su horror, puesto que Ranulf se había ausentado de manera muy convincente y muy conveniente. Reina, sí, era un hombre adorable, que él difícilmente olvidaría, pese a las acusaciones que ella le hacía. Pero, ¿qué importaba el nombre? ¿Y qué importaba dónde hicieran el amor? Podía ser eso, en realidad, lo que le irritaba. Ella había tratado de protestar solo para tornarse suave y dócil ante el beso. ¿O le molestaba acaso que él no le hubiera divertido? Claro que no había para escoger, en ese aspecto. Para desvestirla, habría necesitado un tiempo que el traidor agazapado en sus bragas no estaba dispuesto a concederle. Nunca había tenido tan poco dominio sobre esa maldita cosa, y se estaba convirtiendo en un hábito. En realidad, no era mal hábito, se dijo Ranulf con una sonrisa mientras recogía su manto. Había cosas peores que desear a la propia esposa. De pronto, su sonrisa se ensanchó y se convirtió en una risa sofocada. Acababa de divisar en el suelo una prensa de hilo blanco. En su ira, ella se había marchado sin sus bragas. Recogió la prenda, hecha del hilo más suave que jamás tocara. No recordaba haber sentido esa suavidad al arrastrársela, pues en un momento a otro solo estaba atento a lo que había dentro, su cuerpo, su carne. Se frotó la tela contra la mejilla, pensando en los lujos con que su esposa mimaba su cuerpo. Eso fue un error. En cuanto percibió su olor, su virilidad volvió a excitarse otra vez. Ranulf, malhumorado, guardó la prenda bajo su chaqueta. Pero su fastidio no duró mucho. Al imaginar la expresión de su generalete cuando él le devolviera las bragas,
tornó a reír por lo bajo, riendo por lo bajo cuando estaba, riendo por lo bajo cuando estaba con Walter, lo halló, y riendo por lo bajo estaba cuando Walter lo oyó. Siguió riendo tras el rápido examen de su amigo, que temía que su esposa lo hubiera eliminado. ¿No puede uno demorarse por motivos que no sean de asesinato, Walter? ¿Qué podría pensar yo? Gruñó Walter. Si desapareciera con ella en un bosque que no te es familiar. Además, cuando me crucé con tu esposa estuvo a punto de fulminarme con la mirada. Pues sí, cuando nos separamos estaba muy iracunda. ¿Os apartasteis para discutir? Porque nos apartamos no es cosa que te incumba, querido amigo, replicó Ranulf. Walter aceptó eso por unos segundos, al cabo de los cuales estalló. ¿Con qué os retrasasteis por otros motivos? Por todos los santos, Ranulf, no me digas que... ¿No serías capaz de...? Por los clavos de Cristo. ¿En el bosque? Con razón estaba furiosa. ¿No sabes que a las damas les gusta ser cortejadas con gentileza? ¿Qué necesidad hay de cortejar a una esposa ya conquistada? Walter emitió un ladrido de risa. Creo que has pasado demasiado tiempo evitando a las damas. Has olvidado lo que significa vivir entre ellas, sometido a sus cambios de humor y sus rencores. Y tu dama gobierna en tu casa. Recuerda que desagradable resulta que a tus ropas les falten remiendos, tus cenas lleguen mal preparadas y no haya ladrillo caliente en tu cama de invierno. Ranulf sonrió. Son cosas de las que he prescindido hasta ahora. Pero ahora tienes una esposa que se encargará de tu bienestar, ¿o no? Y no hay motivos para seguir prescindiendo de eso, Lord Ranulf. A Ranulf le tocó entonces ladrar de risa. Estás decidido a ponerme de mal humor, pero hoy no te será posible. Estoy muy contento con lo que me toca de suerte. Deja que yo me preocupe por mi mujer y sus enojos. Walter meneó la cabeza, pero acabó de encogerse de hombros y sonreír. Muy contento, ¿eh? ¿No eres capaz de agradecerlo cuando fui yo quien convenció a la dama de que te aceptara? ¿Que tú la convenciste, dices? Si se convenció fue por mi bello rostro. ¿Acaso no se desmayó con solo verme? Sí, sí, cayó a tus pies. Continuaron bromeando hasta reunirse con el grupo de caza. La presa había caído y ya los cazadores se estaban ocupando de ella. Se conversaba con gran entusiasmo. Walter se unió al grupo, pero Ranulf volvió a su reticencia al ver nuevamente a su esposa, sobre todo porque ella lo ignoraba deliberadamente. ¿Habría algo de verdad en las palabras de Walter? ¿Acaso se mostraba demasiado rudo con ella? De algún modo se había olvidado de lo menuda que era, al menos menuda en comparación con él. ¿Le habría hecho daño? Quizá era demasiado terca para decírselo y prefería el enfado. Si algo sabía de damas, ese era algo que no le gustaba. Pero, en verdad, era muy poco. Las dos que lo habían vuelto contra la especie habían hecho un buen trabajo, pues desde entonces él evitaba a las señoras de la nobleza. Y ahora estaba casado con una de ellas, una mujer que él no comprendía en absoluto, y que le hacía dudar de su propia conducta, aunque él no pudiera comportarse de otro modo. Reina tenía razón al decir que él estaba habituado a servirse de mujeres sin rodeos. Tratándose de sirvientas y de aldeanas, era necesario ganar tiempo, pues ellas rara vez se disponían de un rato para sí mismas, y siempre habían sido fáciles de conquistar. Se brindaban a cambio de una baratija o una buena comida, a veces por nada, pues su tamaño le resultaba excitante y querían comprobar cómo era. Nunca había tenido que cortejar a una mujer, ni siquiera a Lady Anne, pues había sido ella quien iniciara el romance, pero nunca se había quejado de su rudeza, si es que había sido rudo, claro estaba. No recordaba gran cosa de esos apasionados encuentros, salvo el apresuramiento por el temor de ser descubiertos. Por entonces, él solo tenía 15 años y estaba embobado, totalmente y perdidamente enamorado. Cuando se le despejó la cabeza, ya era demasiado tarde para apreciar la dulzura femenina.
Racionalmente, él sabía que era injusto comparar a todas esas señoras de la nobleza con esa maldita zorra, con la maldita de Anne. Pero lo hacía. En cuanto a su esposa, estaba bien enterada de la educación que él había recibido y había apreciado sus modales antes de decidirse por él. Todos aprendemos por el ejemplo y sus ejemplos habían sido por un padrastro, un herrero y también por Montfort. Dos hombres brutales y rápidos para el golpe y uno más brutal que el otro. Walter había tratado de enseñarle otras cosas y le hacía muchas bromas por su falta de modales corteses, pero él mismo había estado a punto de perder los suyos en los años pasados al servicio de Montfort. Ranulf era lo que era, producto de su educación. Si su esposa deseaba algo distinto, tendría que haberse buscado otra persona en alguna otra parte. Esa idea se abrió paso en su buen humor. No, ella no buscaría nada en otra parte. Lo había escogido y tendría que reducir sus pretensiones como correspondía. Pero no se podía decir que hasta el momento la hubiera tratado bien. Desde el momento en el que la había conocido, la había dejado caer al suelo, la había atado y envuelta en una manta y hecha cubrir con sacos de cereal. Y solo Dios sabía que le había quitado la virginidad en la verdadera noche de bodas, pues por entonces estaba demasiado bebido como para recordar el papel desempeñado. En aras de la justicia, ella no merecía ese trato. ¿Y qué costaba ser un poco menos brutal? Tal vez un poco más gentil. Tal vez un poco más gentil. Sí, esa era la palabra que ella había usado. Por lo menos podía intentar ser como ella deseaba. Como recompensa estaban las comodidades que Walter había mencionado. Y Reina le había dado mucho, más de lo que él soñara nunca. Lo intentaría. Sí, lo intentaría. Capítulo 24. Cuando cruzaron el primer puente levadizo de Clidon, Reina había recuperado en parte el buen ánimo. Aunque ella no hubiera disfrutado de la cacería, sus invitados sí, y aún estaban muy alegres. Volvían temprano, con tiempo para refrescarse antes de iniciar un nuevo festín que les aguardaba. Después, casi todos iniciarían el viaje de regreso a casa, a fin de aprovechar el resto de la tarde. Entonces, Clidon volvería a la normalidad y al menos por la mañana, lo cual sería un verdadero alivio, ella también podría relajarse. Reina solía disfrutar de la compañía y habitualmente insistía en que sus huéspedes se quedaran tanto como para descansar. Pero esta vez no era así. Necesitaba tiempo a solas para aclimatarse al drástico cambio experimentado en su vida. Hasta había ideado una manera de librarse de su marido por un tiempo, siempre que él estuviera de acuerdo. Pero no podría liberarse de todos los invitados. Según vio al entrar en el salón con el grupo de cazadores, había uno más, John de las Selles. John de las Selles se levantó del banco instalado junto al hogar donde estaba conversando con Lady Elaine y cruzó el salón para reunirse con Reina. Ella había minorado el paso. Su primera reacción fue de crudo enojo, pues en ese momento no estaba muy complacida con su esposo y todo habría sido distinto si John se hubiera presentado o hubiera llegado una semana antes. Solo una semana. Luego se sintió arrepentida. Él tenía sus propios problemas, pues se había hecho cargo de las tierras de su hermano. No era posible culparlo también de los de ella, por mucho que le hubiera gustado culpar a alguien. Además, no podía olvidar que ella misma había elegido a Ranulf, y por motivos importantes. Si comenzaba a detestarle, era solo por su mala suerte. Aparte de esos sentimientos, Reina se alegró de ver a su viejo amigo, pues hacía más de un año que él no visitaba Clidon. En ese tiempo había perdido más peso de lo normal y se le veía un poco pálido. Por lo demás, estaba igual. Sus ojos verdes aún revelaban un corazón tierno, su expresión cálida, el placer de verla otra vez. Reina esbozó también una sonrisa cordial y le devolvió un breve abrazo. Lady Elaine me ha dicho que debo felicitaros, reina. ¿Por eso revelabais tanta urgencia en vuestra carta? ¿Era una invitación para presenciar vuestra boda? Reina aceptó de buen grado esa excusa.
Por cierto, me habría gustado mucho que asistierais a la boda. Inmediatamente lamentó sus palabras y el doble significado que encerraban. No había sido su intención darles ese sentido, pero lo captó al oír que su mayordomo sofocaba un bufido de risa. Notó que Theo se inclinaba contra la pared desgarbado y le vio poner los ojos en blanco. Simon y Wyatt le devolvieron rápidamente la espada para ocultar la cara. Pero, ¿qué otra cosa podría haber dicho? Probablemente John se habría mostrado muy feliz de tomarla como esposa, sobre todo por el poder otorgado por Gliddon que habría aliviado sus dificultades actuales. Se le decía que lo había convocado para una propuesta matrimonial, solo que le provocaba una innecesaria amargura. ¿Por qué tanto secreto, reina? ¿Por qué no lo especificasteis en vuestras cartas? ¿Cómo? Ah, sí. Tenía problemas con uno de mis vecinos. Interceptaba mis mensajes. Apostaría de que habláis de Lord Falks, pero luego hablamos de ese tema. Ahora decidme, ¿cuál de estos nobles caballeros es el afortunado señor que os ha conquistado? Estaba mirando por encima del hombro de Reina hacia los rostros que no reconocía. ¡Por Dios! ¿Cómo había podido olvidarse de Ranulf? Se volvió en redondo y lo encontró detrás de ella, tan cerca que se dio de narices contra su pecho. Maldito hombre. ¿Él también había escuchado? ¿Habría percibido la melancolía de sus palabras, al lamentar que John no hubiera asistido a su boda? Observó su expresión, pero solo detectó curiosidad. Entonces recordó que no conocía a John. Tal vez tampoco reconociera su nombre, puesto que lo había oído solo una vez. Se apresuró a presentarlos con la esperanza de separarlos de inmediato, pero no fue posible. No habría podido decir qué esperaba de Ranulf. ¿Antagonismo, tal vez? ¿Al ver que John era un rival? Quizás. Solo hubo una ceja dorada que se arqueaba hacia ella y una clara diversión bajo el gesto de su cara falsamente blanda. ¿Dónde he oído antes ese nombre? Preguntó. Sin duda yo misma os lo mencioné, respondió ella secamente. Acompañadme y cuidaré de que os podáis refrescaros antes de sentaros en una mesa. Sir Henry partió esta mañana. Podéis ocupar su alcoba. Deliberadamente se llevó a John a rastras antes de que Ranulf pudiera agregar una palabra más. El muy bribón lo sabía. Pero, ¿qué le divertía tanto? John se aproximaba más a la estatura de ella que al de él. Sí. No era tan ancho de hombros ni de brazos tan gruesos. En realidad era bastante estrecho. Pero al menos John era amable y gentil. Él no la habría revolcado en los bosques. Cuando volvió al salón, oyó una atronadora carcajada de su marido. Estaba con sus amigos Walter, Searle y otros. Reina enrojeció de enfado, imaginando que estaban bromeando a costa del pobre John. Dispuesta a no permitirlo, se dirigió directamente hacia el grupo, muy irritada. Me gustaría deciros unas palabras, a solas, señor. ¿Como generalete o como esposa? Probablemente era una broma, pero como él nunca había hecho broma alguna hasta entonces, ella no lo interpretó así. De cualquier modo, no estaba de humor para guasas. Lo fulminó con la mirada negándole a repetir la petición, pero él no se apartaba para seguirla. Reina miró con intención a cada uno de sus compañeros hasta que los muy lelos captaron la indirecta y se retiraron. Eso no era necesario, señora, aseguró Ranulf con mirada divertida. Entre ellos y yo no hay secretos. Eso la hizo ruborizar sin que ella supiera por qué. ¿Sería capaz de contarle sus intimidades? No, imposible. Por cierto, no tenía que jactarse en ese sentido. Me alegro de que tengáis amigos con quienes compartirlo todo. Yo también tengo amigos, pero no lo comparto todo con ellos. ¿Me expreso con claridad, señor? No mucha. Ella apretó los dientes ante esa deliberada perversidad. La sonrisa de Ranulf revelaba a que sabía muy bien a qué se refería su esposa. En ese caso os lo diré con toda claridad. No digáis al Lord John de las Selles nada que pueda hacerle conocer de la verdadera razón por la cual lo llamé a Clidon. No hay motivo para que lo sepa, y sí muchos motivos para que lo siga ignorando. Pero lo más importante
es que no deseo que lo sepa. ¿Y si desatiendo a vuestros deseos? Ella entornó los ojos hasta reducirlos a grietas furiosas. Hacedlo si queréis fastidiarme. Es vuestra prerrogativa, desde luego. Pero quien a hierro mata, a hierro muere, y yo tengo mis modos de saldar cuentas. En ese momento no le importó la reacción que pudiera provocar en él. Ranulf, en vez de enojarse por la amenaza, se echó a reír. No dudo en que pensaréis algo muy desagradable para castigarme, reina. Pero no necesitas preocuparte por tu amiguito. Jamás te delataría como dulce mentirosa que eres, mientras tus engaños y tus verdades a medias no provoquen daños. Ese brusco tuteo la tomó de sorpresa. De momento no captó el verdadero significado de sus palabras. Por fin había comprendido. Acababa de ofrecerle apoyo marital, no solo ahora, sino para cuando fuera necesario. Era algo que ella no esperaba. ¿Lo decía en serio? Fuera en serio o no, el solo hecho de que le hubiera ofrecido después de su amenaza hizo que Reina bajara la mirada con una incómoda sensación de culpa. Y la sensación aumentó al comprender que él se las había imaginado o se las había ingeniado para hacerle descender de su grosero lenguaje. No era común que ella se mostrase tan quisquillosa e irritable. La causa era el incidente en el bosque, pero no sabía por qué. De cualquier modo, eso no justificaba provocar a Ranulf hasta hacerle perder el buen humor, sobre todo aun cuando habían invitados que no debían presenciar una reyerta entre ambos. Contrita y con la cabeza cacha, dijo: «Os lo agradezco, esposo mío». No, no me des las gracias, porque no te corresponde. Así que no debes esperar que yo te agradezca lo que te corresponde o no. Ella alzó la mirada con un destello suspicaz. La sonrisa de Ranulf le reveló que había interpretado bien la intención oculta. Él le estaba recordando indirectamente que estaba en su pleno derecho si la tumbaba en el bosque o donde quiera que se le antojara. Reina olvidó su aire contrito. Pero antes de que pudiera hallar una respuesta adecuada sobre esos derechos, lo que pensaba de ellos y también lo que opinaba, su marido continuó con otro tono. Solo por curiosidad me gustaría saber si en verdad te habrías casado con ese pequeño, con ese muchacho, diría. No lo digáis así, sisió ella con energía. ¿Os atrevéis a juzgar a un hombre solo por su aspecto? Su aspecto me dice que podría hacerlo pedazos y desaparecerlo con un suplido. Y la risa que se leía en los ojos violáceos de Ranulf la irritó más aún. ¿Eso pensáis?, desafió. Tal vez yo no gane muchos torneos, pero no por eso carece de habilidad con la espada, ni de la velocidad con que poseen los brutos corpulentos como tú. ¿Ah, sí? Pues estoy dispuesto a poner a prueba eso. Ella arqueó despectivamente la ceja. ¿Me diríais vuestro aliento contra su espada? No es eso lo que quise decir, querida. Desde luego que no. Pero si desenvaináis vuestra espada en mi fiesta de bodas, no como sea para cortar una porción de carne, os daré tantos coscorrones como cualquier otro tonto. ¿Te crees que podríais alcanzarme la cabeza? Había hecho mal en olvidar que él, un poco caballeroso, era capaz de aceptar el desafío de una dama. Subiéndome al banquillo si fuera necesario. Eso provocó una risa ahogada. Estando yo cerca, no necesitáis un banquillo alguno. Reina dio un brinco atrás al ver que él avanzaba estirando las manos hacia la cintura para levantarla hasta su altura. Alargó un brazo para impedírselo, en tanto echaba un vistazo a su alrededor para ver si alguien estaba observando tanta ridiculez. Nadie los miraba, pero eso no alivió su exasperación. Pardiez, no hay modo de tratar con vos, y tengo demasiadas cosas que hacer para perder el tiempo intentándolo. Reina. Le había vuelto la espalda, pero giró otra vez hacia él, dispuesta a hacer estallar todo su genio. Apenas llegó a abrir la boca, por puro reflejo, atrapando lo que él le arrojaba, ella miró lo que era, o lo que había sido. Creo que esto es tuyo, aclaró él, con expresión engañosamente blanda. No son cosas que se abandonen en cualquier parte, mujer. Puede provocar
raras ocurrencias en los hombres. Ella no comprendió hasta que miró lo que tenía en las manos. Entonces aspiró tan bruscamente que se ahogó con el aire, aumentando el color súbito que inundaba su cara. Horrorizada, guardó las bragas en su ancha manga, clavando en su esposo una mirada fulminante digna de su humor, y se marchó, antes de que alguien notara que acababa de encogerse. En aquel momento se sentía de medio metro de estatura. Capítulo 24. El crepúsculo fue un horrible banco de nubes que amenazaron lluvia, pero Reina volvió al torreón antes de que cayeran las primeras gotas. Había pasado el resto de la tarde en la aldea atendiendo las enfermedades y heridas que descuidaban la semana anterior. Había pasado el resto de la tarde en la aldea atendiendo las enfermedades y heridas que descuidara la semana anterior. Tenía por costumbre pasar allí 1 o 2 horas cada pocos días, a menos que hubiera algún enfermo grave. Por fortuna, esta vez no era así. La hermana del panadero, que aún no había podido llevar un embarazo a término, estaba otra vez embarazada y necesitaba una nueva provisión de muérdago. La vieja Delwyn necesitaba hierbas para sus articulaciones hinchadas. Alma, la pelirroja, la prostituta de la aldea, había recibido una coz de su vaca mientras ordeñaba. El pequeño corte recibido en el pie se había convertido en una llaga grande a consecuencia de la infección. Reina le dejó cola de caballo para varias aplicaciones junto con el ungüento cosmético hecho para las primaveras, que Alma siempre lograba sacarle para reducir sus pecas. Tuvo que tender también los resfriados habituales, las gargantas doloridas y las fiebres de siempre. Había una mordedura de perro que requería de aliso, algunas llagas purulentas y teñidas a tratar con bayas. Y ya que estaba en esas, preparó una mixtura de violeta, dulce, para sí misma, pues necesitaba de sus efectos calmantes. Tardó mucho más de lo necesario. Aun después de su descuido, su eficiencia le permitió atender todo en 2 horas. Se desmoronó más en hacer visitas y responder a las numerosas preguntas sobre el nuevo señor. Y para esconderse, tras la envoltura de las pulcras excusas, sufría de simple cobardía, que la llevó a descuidar a sus invitados durante el resto del día, sin el menor remordimiento. Pero, ¿quién iba a criticarla? El almuerzo se sirvió tarde porque ella se había retrasado en regresar al salón. Cuando lo hizo fue sin sentir que enrojecía a cada mirada de Ranulf, pues sabía de algún modo que él se reía de ella para sus adentros. Jamás superaría la mortificación de haber tenido conciencia de que le faltaba aquella prenda, pero él lo había sabido desde el principio. Ese demonio, ese bellaco lleno de malos chistes. Escapó lo antes posible, y aún ahora no se decidía a regresar. Solo cabía esperar que su esposo no estuviera, de que Simon, siguiendo sus indicaciones, le hubiera convencido de acompañarlo. Al desmontar, al pie de la escalinata, vio que Aylmer la observaba. Arrojó sus riendas al palafrenero que esperaba, pero el niño no corrió a saludarla según tenía por costumbre. Entonces cayó en la cuenta de que no lo veía desde hacía varios días. En realidad, por Dios, desde el ataque de Falks de Rochford. Claro que él no solía entrar en el salón. Además, ella había delegado en sus damas muchas tareas que la llevaban a cruzarse con él, a fin de dedicar más tiempo a sus invitados. Aylmer estaba sentado junto a un depósito, con la espalda contra la pared. Al ver que Reina lo observaba, apartó la vista. Ella comprendió entonces que el niño tenía algún problema serio. Cruzó el patio para reunirse con él. No tenía mucha prisa en entrar en el torreón, aunque las primeras gotas de lluvia habían empezado a caer. Solo cuando estuvo a su lado, notó que el niño no estaba solo. Tenía a Lady Elia, tenía a Lady Ella, tenía a Lady Ella acurrucada en su regazo. Sin mencionar a la gata, preguntó al niño: ¿Me has estado evitando, Aylmer? ¿Me has estado evitando, Aylmer? Él no levantó la vista para responder. Estabais ocupada, señora. Es cierto. Reina se puso de cuclillas junto al chico.
El corto alero del depósito no la protegía de la lluvia, pero ella lo ignoró al igual que el niño. ¿Por qué la gata no corría en busca de abrigo? Aquel animal era tan estúpido como feo. ¿Pensabas que sería diferente ahora que me he casado? ¿Y no es así? Seguía sin mirarla, pero no lograba disimular lo sombrío de su expresión. Ella no estaba tan segura de lo que le tenía tan preocupado, pero algo sospechaba. Pronto todo volverá a la normalidad, le aseguró. La única diferencia es que Clinton vuelve a tener señor y más hombres para protegernos. ¿No te parece que eso nos beneficia? Nos las arreglábamos muy bien. No, Aylmer, eso no es cierto y tú lo sabes. Y ahora dime, ¿qué haces aquí en vez de estar ayudando al panadero? Pues vino a la cocina, Susurró Aylmer a manera de explicación. ¿Quién? Ah, él. ¿Y bien? pues huí corriendo, y ahora Aldrich me azotará por eso, sobre todo porque tiene que hacer muchos barquillos para los invitados. Deja que yo me encargue de Aldrich. Reina le dijo que, si el panadero había azotado a Aylmer, haría servir sus orejas como postre en vez de los barquillos. Pero hiciste mal en huir, Aylmer. No pudo terminar el reproche. Después de todo, ella también había hecho lo mismo. No importa. A veces uno tiene motivos para desaparecer un rato. ¿Por qué huiste? Porque... porque... Por fin, el niño la miró sorprendido, como si la respuesta le pareciera obvia. no quería que el señor me viera. Temo que me eche del torreón por cojo. Reina gruñó para sus adentros. Habría querido abrazar al muchacho y asegurarle de que eso no ocurriría jamás. Pero ¿cómo si tenía razón? Había quienes reaccionaban ante los lisiados de modo despreciable, como si los consideraran una amenaza, y ella no conocía a Ranulf lo suficiente como para asegurar de que no actuaría así. Escogió la lógica como cabía esperar que resultara cierto. Si te expulsara Aylmer, sería porque te tiene miedo. Y yo siempre he oído decir que los gigantes no temen a nada, salvo otros gigantes. El intento jovial no tuvo éxito. En vez de esbozar una sonrisa de alivio, Aylmer quedó pensativo por un momento, cavilando sobre lo que ella acababa de decir. Tal vez hasta lo aceptaba, pero no era eso lo único que le preocupaba. Bueno, cuando él camina el suelo tiembla, y se le oye dentro del torreón, aun cuando está fuera. ¿No le teméis, señora? Era lógico que un niño tuviera miedo de alguien con la estatura intimidante de Ranulf Fitzhugh. Por Dios, hasta aún los hombres fornidos le temían. Debemos tener en cuenta que los hombres altos suelen tener también voz potente y paso fuerte. Eso no significa que sea perverso o cruel. Fíjate en la gata. ¿Te parece que un hombre perverso la tendría como mascota? Los ojos de Aylmer se agrandaron. ¿Decís que el gato es de él? Sí, ¿no lo sabías? Pensé que era un gato extraviado y que necesitaba atención. Como me lo encontré revolviendo en el cubo de desperdicios en la cocina, me pareció mejor ahorrarle un puntapié del cocinero y yo lo traje aquí. Fuiste muy bondadoso, Aylmer. Pero no es gato, sino gata. Y el cocinero no le habría dado ningún puntapié, porque sabe de quién es. Ah, Murmuró él, otra vez sombrío. Reina sonrió ante la expresión abatida. Pero es cierto que necesita atención. ¿Quieres encargarte de ese trabajo? Por fin, el niño sonrió. sí, Dijo, y la sonrisa vaciló. pero... ¿el señor me lo permitirá? Reina se encogió de hombros. Se le preguntaré muy pronto. Por ahora salgamos de esta llovizna antes de que se descargue un aguacero. ¿Puedes llevar a Lady Ella a la cocina? ¿Así se llama? Sí, aunque parezca tonto. Además, Aylmer, di al maestro Aldrich que, si te levanta la mano, tendrá que vérselas conmigo. Pero discúlpate por haberlo dejado sin ayuda. Sí, señora. Se adelantó ranqueando, mientras Reina lo seguía sin mucha prisa. Quedaba poca luz, pero no tenía prisa por entrar en el torreón. Ya habrían empezado a cenar sin ella, tal como era costumbre cuando se demoraba en la aldea. Por la tarde no tenía hambre,
Estaba muy tensa por no saber si su esposo estaría allí o no. Lo supo antes de llegar al salón, pues el propio Ranulf casi la atropella al bajar por la escalera. Estaba armado y con una cota de malla. Sin reconocerla siquiera, emitió un gruñido de fastidio al ver que alguien se le interponía. A Reina no le agradó que le apartaran a empellones y dejó escapar un juramento. Él se detuvo algo más abajo. Había reconocido su voz. «Con que aún estáis aquí, señor». Era una afirmación, no una pregunta, y llena de disgusto. Él se volvió en redondo para fulminarla con la mirada. ¿Dónde queríais que estuviera? Pero es mejor preguntar, ¿dónde habéis estado? En la aldea, ya que preguntáis. En cuanto a dónde debéis estar vos, Simon iba a sugeriros que lo acompañarais a Forwick para que vierais esas tierras. Lo hizo, pero me negué. Prefiero familiarizarme con Clinton antes de inspeccionar vuestras otras propiedades. Tenía razón, aunque ella no lo admitiera. ¿Y a dónde ibais? Antes de que él pudiera responder, Walter bajó precipitadamente, seguido por Kenrick. Cuando se estaba por producir la colisión, Walter se detuvo a tiempo. Kenrick, menos afortunado, se estrelló contra su espalda. ¿Con qué la has encontrado?, comentó Walter, después de lanzar una mirada de fastidio al muchacho. ¿No has perdido el tiempo? Ranulf se limitó a gruñir, alargando el brazo para que Reina lo precediera hacia arriba. Ella se quedó perpleja ante las palabras de Walter. ¿Ibais a buscarme?, preguntó en voz baja. Os habíais retrasado, señora. Fue la agria respuesta. En adelante estaréis dentro de estas paredes antes de oscurecer. ¿Entiendes? Reina sonrió para sus adentros. Por lo menos su visita a la aldea había servido para pulverizar el buen humor de su marido. Mejor así. Mejor así. Su mal humor era mucho más previsible. Capítulo 26. Solo tenía 16 años cuando ganó sus espuelas, pero cabía esperar eso, considerando el modo en que blandía la espada a esa edad. Reina no se sorprendió. Nunca había puesto en duda las habilidades de Ranulf con la espada. Lo que sí ponía en tela de juicio eran sus modales de caballero. Mientras Walter le nombraba la batalla por la que Ranulf había sido nombrado caballero con tan corta edad, ella observaba a su esposo, que se había detenido al otro lado del salón para intercambiar una palabra con sus dos escuderos. No era la única que lo contemplaba. Al parecer, todas sus damas tenían algún motivo para mirar también hacia allí. Suspiró. Solo veía problemas en el hecho de tener a un esposo que traía tanto a las mujeres. No por ella, desde luego, sino por esas pobres señoras. Nunca había entrado en los cálculos del amor hacia su esposo. Deseaba vivir con él de manera compatible, respetarlo y poder confiar en él. Solo tenía una de esas tres cosas. No bastaba. Pero eso no era lo justo. Aún no conocía a Ranulf como para juzgarlo así. Tal vez había motivos que justificaban su modo de ser. Por eso había pedido a Walter que le hablara de Ranulf. Y así fue. Y fue un acierto. Había motivos. El propio Ranulf le había mencionado que su infancia había sido peor de lo que ella suponía. Creció sin las atenciones de una madre, sometido al temperamento y a los fuertes puños de un hombre brutal, desdeñado a un tiempo por nobles y por plebeyos, debido a su bastardía. El cuadro que Walter pintaba no era bonito. Después le habló de Lord Montfort. En vez de mejorar la suerte de Ranulf, se había limitado a cambiar un amo grosero por otro igual. No me escucháis, señora. No me escucháis, señora. No me escucháis, señora. ¿No es cierto? No me escucháis. No me escucháis, señora. Ella se ruborizó una pizca. Ella se ruborizó una pizca, ofreciendo a Walter una sonrisa azorada. Temo que los relatos de sangre y muerte nunca me han fascinado. Contadme por qué Ranulf detesta tanto a las damas de la nobleza. ¿Por qué suponéis? No tratéis de eludirme, señor. ¿Acaso habéis perdido la memoria? Vos mismo me hablasteis de esa desconfianza con respecto a las damas cuando me convencisteis de que me casara con él. Veo que ya recordáis. Veo que ya recordáis. Contadme esas experiencias que mencionasteis entonces.
las que supuestamente provocaron su actitud contra las señoras de la alcurnia. Walter se rebulló inquieto. A él no le gustaría que lo supusierais, pero vos me lo diréis. Su voz era suave como la seda, su expresión impecable. Por causa de vuestra labia estoy casada con un hombre del que ni siquiera sé si me gusta. Estáis en deuda conmigo, Sir Walter. A los motivos nerviosos del caballero se añadió un rubor culpable. Si averigua que os lo he contado, me matará. ¿Lo sabe? Lo tendré en cuenta. El tono de Reina no lo tranquilizó en absoluto. Antes bien, parecía una promesa de recordar esa predicción, por si alguna vez deseaba deshacerse de él. Walter se encogió de hombros. No quería que la dama acabara odiando a Ranulf, y eso bien podía suceder si no empezaba a comprenderlo mejor. Y si narrarle el pasado de su marido le ablandaba el corazón, ¿habría hecho un servicio a su amigo? Muy bien, dijo, pero antes deberíais saber que Ranulf siempre ha tenido problemas con las mujeres. ¿Con esa cara? Se extrañó ella. Walter frunció el ceño ante la interrupción. Debido a esa cara, más que nada. ¿Sabe, señora? Algunos venderían el alma por tener su apostura, pero Ranulf nunca se ha sentido agradecido por poseerla. Aparte está el hecho de que está viva la imagen de su padre, a quien ni siquiera quiere oír nombrar. Cuando llegó a Montfort se le fastidiaba mucho con eso. Pero eso es normal entre jóvenes. Sí, y él lo aceptaba con buen grado, pensando que solo estaba recibiendo una porción de algo exagerada de pullas correspondientes, hasta el día en el que vio su propia imagen. En su aldea no había espejos, ¿sabéis? Ni charcos de agua limpia que reflejaran su rostro. Él conoció su aspecto cuando uno de los escuderos de Montfort, por rencor, le acercó un espejo a la cara, para demostrarle que era la doncella bonita, como le gustaban llamarlo. Y quedó horrorizado, adivinó Reina. Sí, y atacó a golpes al muchacho por hacerle ver la verdad. A partir de entonces no le fastidiaron tanto, pero entonces comprendió por qué las niñas le seguían en todas partes, y se disgustó. Hasta el momento había pensado que lo veían como un amigo, cuando en realidad era su hermosura lo que las fascinaba. ¿Queréis hacerme creer que no le agradó? A esa edad no podía agradarle, señora. Venía de tropel, las muchachas de la granja, las de la cocina, las camareras, reían como tontas y estorbaban nuestro entrenamiento, y los caballeros que nos adiestraban sabían que era él el culpable. Por eso lo hacían trabajar más duro que a otros. Pero cuando fue mayor, Oh, aceptaba que las muchachas se le ofrecieran sin duda, pero no se engañaba al respecto. Sabía que solo deseaban la oportunidad de jactarse y solazarse ante las amigas por la conquista, hasta que Lady Anne reparó en él. Pero primero estuvo Lady Montfort. ¿la esposa del señor? Sí, una dama que ya había dejado muy atrás sus mejores años, tratando de seducir a un chico de 15. Era ridículo. Pero cuando él rehusó el cebo, la señora no lo vio de ese modo. Se puso furiosa y saldó su orgullo con una pequeña venganza, informando a su esposo de que Ranulf trataba de meterse bajo sus faldas. Eso le valió azotes delante de todos los escuderos. Reina frunció el ceño. ¿Y no se defendió? Oh, nadie creyó en la acusación de la señora, ni siquiera el propio Montfort. De hecho, rió mucho la primera vez que lo escuchó, pero no se puede tratar como mentirosa a la esposa de un señor, y mucho menos de un lord. De modo que Ranulf fue azotado ante la mirada de todos los nobles de Montfort. Así fue como llamó la atención de Lady Anne, pupila de Montfort. Tenía un solo año más que Ranulf y era bonita. Su sonrisa habría podido iluminar la habitación, y sus ojos... No os pongáis poético, señor, advirtió Reina con suave disgusto. Basta con que digáis que era bella. Walter sonrió tímido. Sí, era bella, de verdad. Todos los pajes, los escuderos y los caballeros estaban un poco enamorados de ella,
Diría que era una juventud idiota la que tenían. ¿También vos? Él se limitó a encogerse de hombros. Pero cuando Lady Anne vio a Ranulf, quedó ciega para todos los otros. Se escabullía hasta su habitación para visitarlo, pues estaba baldado de azotes. Así comenzó su aventura. Como podéis imaginar, él estaba completamente embobado. El problema es que creía que ella también lo estaba. Creía que ella lo amaba a él. Si vais a decirme que toda esta cosa de desconfianza hacia las nobles nació por un desengaño amoroso, ojalá hubiera sido solo eso, señora. Pararé si no estáis dispuesta a escuchar hasta el final. Esa impresión habría dado mucho que desear. Pero ¿qué pasaba con esta mujer? Estaba oyendo hablar de las aventuras de su marido con otras mujeres. Ella misma lo había querido así. Continuad, Sir Walter, que yo me esforzaré por refrenar mis conclusiones apresuradas. Como era lo más parecido a una disculpa que de ella podía obtener, Walter asintió. Su expresión se había tornado muy seria, como a Reina nunca se le había visto. La mutua pasión duró varios meses, pero inevitablemente llegó el día en que dio sus frutos. Lady Anne confesó a Ranulf que estaba esperando un hijo. Para Reina no fue gran sorpresa. Más la habría sorprendido enterarse de que Ranulf nunca había engendrado un bastardo. El hecho de que tuvieran un hijo de una señora no era tan corriente, pero tampoco tan raro. Prueba de que ese muchacho era un hermanastro noble, muy lejano. Sin censura, preguntó: ¿El niño era de él? Señora, eso es obvio. Claro que sí. Al menos él no lo puso en duda. ¿Se casaron? No. Él estaba dispuesto. Se podría decir que lo deseaba desesperadamente. La quería. Quería a su hijo, pero ella no lo aceptó. O jugó durante un tiempo más, presentando una excusa tras otra para decir a Lord Montfort de que deseaban casarse. Pero Ranulf no cedía. Por fin ella sucumbió a su insistencia y le dijo la verdad. No quería casarse con un escudero sin tierras por ningún motivo. Ella tenía propiedades, ¿sabéis? Era solo una casa solariega, pero Montfort le había prometido que, gracias a su belleza, le buscaría un esposo rico, con mucha influencia y poder. Y eso era lo único que ella deseaba. Cuando Ranulf mencionó su mutuo amor, ella se echó a reír diciendo que, a su modo de ver, lo único digno de tener en cuenta era la riqueza. No se sintió muy diplomática, comentó Reina secamente, aunque fastidiada consigo misma por sentir un dejo de simpatía hacia el joven Ranulf. ¿Y la criatura? Lady Anne volvió a su casa solariega para dar a luz, pero cuando Ranulf hubo superado el rechazo, comprendió que aún deseaba al niño, por muy difícil que resultara criarlo. Pero no pudo averiguar dónde estaba ella. Cuando lo supo y llegó hasta allí, se enteró de que el alumbramiento se había producido y la dama, después de recobrarse, vivía en el norte con su flamante esposo. ¿Llevó consigo la criatura? Preguntó Reina. Claro que no. Lo dio a criar una familia de su propia aldea, pues no quería saber nada de ella. Reina se apresuró a sacar sus propias conclusiones. Kenric, el escudero de Ranulf, era demasiado mayor para ser su bastardo. Pero tal vez Lanzo. Walter no había terminado. Yo acompañé a Ranulf hasta la casa solariega. Él temía que Lady Anne se lo hubiera llevado a la aldea, de modo que quedó encantado al saber que había dado a criar. Suponía que con las pocas monedas que llevaba sería fácil comprar al niño a los aldeanos. No le costó encontrar a la familia. En ese lugar no había secretos. Presiento que el resto de la historia no me va a gustar, dijo Reina, intranquila, al ver que la expresión del caballero se tornaba sombría. Quizás sea mejor que no continúe, señora. No, puesto que habéis llegado hasta aquí. Quiero saberlo todo. Bueno o malo, quiero saberlo. Pocos días después del nacimiento de la criatura, fue entregada a una familia muy pobre, la más pobre de la aldea. También era la más numerosa, pues ya tenían 7 hijos. Ella lo sabía.
Todos protestaron que no querían una boca más, pero ella los obligó a aceptarla. 15 días después, la pequeña murió de inanición. ¡Oh, por Dios! Gimió Reina. Walter, sin mirarla, continuó suavemente. Fue la única riña que tuve jamás con Ranulf. Él quería matar a la familia, matar a Lady Anne, e incendiar toda la aldea. Debiste verlo aquel día. Lady Anne se asustó. Yo me asusté. Por supuesto que no lo permití. Ellos no tenían la culpa. Es decir, la familia, la aldea. Eran solo los plebeyos más pobres que jamás habíamos conocido. Poco a poco también ellos estaban muriendo de hambre. Tenían demasiadas bocas que alimentar para malgastar comida en un rechazado por su señora. Más tarde, uno de los sirvientes de la casa admitió que Anne sabía lo que podía ocurrirle a la criatura, y lo deseaba. Claro que obtuvo lo que deseaba. Reina cerró los ojos. Por un momento no pudo hablar. Lamentaba no haber interrumpido el relato. Lamentaba haberse enterado de eso. Por Dios, los niños eran los únicos inocentes. Inocentes de la verdad. Muchísimos morían por causas naturales, pero eso era antinatural, deliberado. ¿Qué clase de mujer era capaz de hacer eso? ¿Cuánto le habría costado tan poco hallarle un hogar decente al bebé? ¿Qué fue? ¿Lo sabéis? ¿Niño? ¿Niña? Una niña, fuerte y saludable al nacer. Por eso tardó tanto en... Se detuvo. No podía continuar. No podía. Reina lo calló antes de tiempo con un gesto, antes de echarse a llorar. Sentía que las lágrimas se iban formando y luchaba contra ellas, apartando aquel horror de su mente. Eso no tenía nada que ver con ella. Nada que ver. ¿A quién trataba de engañar? Eso le había ocurrido a su propio esposo, que aún sufría los efectos, y eso, muy ciertamente, la afectaba a ella. Pero no era justo que él culpara a todas las mujeres por lo que había hecho una perra sin corazón. Bien, analicémoslo desde el punto de vista realista, dijo, logrando dominarse, aunque su voz sonaba algo dolorida. Esos hechos ocurrieron hace 11 o 12 años. 8, corrigió él. La sorpresa arrancó a Reina de sus cavilaciones. Supuse que él era mayor. Siempre ha parecido mayor por su tamaño, pero él solo tiene 23 años, señora. De cualquier modo, 8 años son suficientes para descubrir que no todas las mujeres son iguales. ¿Qué sentiríais si os hubiera ocurrido eso a vos? Replicó Walter. Lady Anne era toda dulzura y suavidad. Nunca levantaba la voz, nunca decía una palabra desagradable a nadie. Ocultaba muy bien sus implacables codicias, su falta de sentimientos. ¿Creéis que Ranulf podía confiar en las sonrisas simpáticas de cualquier otra señora a partir de entonces? Pero no todas somos así. Lo sé, pero hará falta mucho para convencerlo de ello. Y entonces Walter gruñó. Sonreíd. Ahí viene. Estáis loco, estáis loco. Ahora no podría sonreír aunque estáis loco. Ahora no podría sonreír aunque mi vida dependiera de eso. Y si lo hiciera, él se extrañaría de mi sonrisa. Hoy no ha merecido ninguna de mi... Hoy no ha merecido ninguna de mi parte. Por si no os habéis dado... Por si no os habéis dado cuenta. Por si no os habéis dado cuenta. Pero, ¿lo perdonaréis? Lo que me habéis dicho solo explica su desconfianza por las mujeres del Curnia. Le susurró ella. No explica sus deplorables modales de patán. Eso se puede corregir, señora, si vos hacéis el esfuerzo. No hubo tiempo de replicar, pues Ranulf se sentó en el banco a su lado. Por suerte Walter le dio el tiempo para dominarse, manteniendo una breve conversación con su amigo. Luego presentó sus excusas y se fue, dejándolos a solas junto al hogar. Reina aún no podía mirarlo. Sus sentimientos la confundían y no se sentía capaz de hablar. ¿Quién habría pensado que semejante hombre podía despertar su compasión? Parecía tan indestructible, tan inmune a las emociones tiernas. Pero, ¿habría sido así en su primera juventud? En ese momento notó que a Edwina lo miraba soñadora, desde el otro extremo del salón, y se olvidó de todo. 2 horas después. ¿Os hice daño, señora? ¿Qué?
Esta mañana, en el bosque, aclaró Ranulf. ¿Os hice daño? Reina estuvo a punto de decirle que sí, pero en realidad había sentido enojo, desilusión, frustración. ¿Dolor? No. Y una mentira no era modo de iniciar una relación. No, no me hiciste daño. ¿Estáis segura? Sí. Si os lastimo, ¿me lo diréis? Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué le pasaba? ¿O era otra muestra de su extraño humor? Fuera como fuese, Reina había superado la irritación. Si me lastimáis, estad seguro de que gritaré tan fuerte que lo sabréis, vos y todos los demás. Así que quedaos tranquilo, señor. Él frunció el ceño. Tal vez habría debido preguntárselo antes, pero ella estaba de mal humor desde la mañana, y ahora convertía una cosa en otra, y empezaba a merecer la otra. Si os doy una tunda sobre mi rodilla, señora, estad segura de que no importará quién se entere. ¿Y ella le había tenido compasión? Sin duda, estaba loca. Gracias por la advertencia, respondió con sequedad, y quiso levantarse, pero la mano de Ranulf la detuvo. No era mi intención, Se interrumpió, acentuando la arruga del ceño. ¿por qué estás tan iracunda? Pensadlo, y la respuesta vendrá sola. Ya lo he pensado, pero no me viene a la mente ninguna respuesta clara. Preferiría que me lo dijerais o me lo aclararais. Muy bien. Reina miró a su alrededor para asegurarse de que nadie podía oírlos. Luego volvió a enfrentarse a aquellos penetrantes ojos violáceos. No lo disfruté. No disfruté para nada haceros el amor. ¿De qué parte no disfrutasteis? Ya sabéis de qué, sisió ella. Ranulfo empezó a sonreír, pero lo pensó mejor, y entonces cometió el error de decir: Se supone que las esposas no lo disfrutan. Reina lo miró fijamente, preguntándose qué haría si le arrojaba algo en la cabeza. ¿Quién os dijo semejante tontería? No, dejadme adivinar. Un sacerdote seguramente. ¿Y vos creéis todo lo que dicen los sacerdotes? ¡Necio! Un sacerdote no es Dios. Un sacerdote es un hombre, sujeto a los errores que cometen los hombres. Uno de cada dos cae en los mismos pecados que cualquiera que nosotros. Por el buen Dios, usad el sentido común. No, mejor aún. Preguntad a cualquier esposa que encontréis en el castillo qué piensa de esa anticuada estupidez. Pero no esperéis que me agrade la idea de ser tratada como si fuera menos que una prostituta. Bien, ahora sabía lo que su esposa pensaba de aquel asunto. La siguió con la vista, conteniendo la risa. Por todos los santos, qué enérgica era, hasta para blasfemar. Con que deseaba placer. El humor de Ranulf desapareció. ¿Cómo conseguirlo si temía herirla con su pasión? ¿Tan pequeña y delicada era?